Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de farmacocinética. En esta oportunidad vamos a continuar con lo último de farmacocinética, que es la parte de posología. Anteriormente habíamos ya definido lo que es farmacocinética, habíamos visto los pasos que sigue la farmacocinética, es decir, el transcurso del fármaco a lo largo del organismo, y ahora vamos a ver a lo que se refiere la posología. Posología es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de la dosis de los fármacos o medicamentos. Cuando hablamos de dosis, hablamos de la cantidad de fármaco que debe administrarse al paciente y además el intervalo de administración, cada cuánto debe tomar el paciente, y también incluiría en la posología la vía de administración. Entonces, posología tiene como objetivo, la parte de la posología, el alcanzar la concentración plasmática máxima del fármaco para que éste pueda estar en un estado de equilibrio dentro de lo que significa un rango terapéutico. Eso vamos a ver más adelante a qué se refiere, pero estas medidas que tomamos, la cantidad de fármaco que le damos, la dosis, el intervalo de administración, buscan eso, establecer, alcanzar la máxima concentración en el plasma. Bien, respecto a lo que es dosis, aquí viene una frase de un farmacólogo famoso que era Paracelso, uno de los primeros desarrolladores de lo que es la medicina, y habla de que todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hace el veneno. Y esto nos lleva a pensar lo importante que es la cantidad, la dosis que uno administra del medicamento, porque este mismo medicamento en mayor dosis puede resultar dañino, deleterio para el paciente. Entonces, y si le damos menos cantidad de lo establecido, puede resultar también que no tenga ningún efecto esperado. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de medicamento que se administra a un paciente. ¿Cuánto le voy a dar? La dosis usualmente se expresa en miligramos en relación al peso corporal del paciente y en determinadas horas. Por ejemplo, 5 miligramos por kilogramo de pesos cada 8 horas. Si el individuo pesa 10 kilos, yo deberé dar 50 miligramos cada 8 horas. Entonces, de esa manera se calcula la dosis que se administra a un paciente. No es lo mismo una dosis para un adulto que para un niño, ni para un hombre que para una mujer, ni tampoco para una enfermedad que para otra. Entonces, la dosis está también en relación a la edad, a la condición fisiológica y a la enfermedad que padece el paciente. ¿Qué clases de dosis tenemos? Si uno habla de tipos, vamos a encontrar varios. Básicamente nosotros vamos a dividirlos en dos, ¿ya? Aquellas que vamos a llamar dosis terapéuticas, es decir, dosis que son curativas, dosis que pueden servir para curar, para tratar enfermedades. Una dosis terapéutica es la cantidad de fármaco, ya sea entre dos rangos, mínimo y máximo, que se administra a un paciente sin que se provoquen reacciones tóxicas en el organismo. Cuando hablamos de dosis terapéutica, generalmente nos referimos a los medicamentos. En cambio, la dosis tóxica es igual una cantidad de sustancia exógeno que es capaz de producir un efecto tóxico en el organismo vivo. Cualquier sustancia puede producir un efecto tóxico y cualquier sustancia puede tener una dosis tóxica. Por ejemplo, el fierro, que es un
una sustancia que está presente en varios alimentos, que también se puede obtener de tabletas ya preparado. Ya es un elemento que usualmente lo consumimos en nuestra dieta, pero si lo consumimos en una cantidad mucho mayor, puede resultar tóxico. ¿Ya? Entonces, esa cantidad, esa dosis que resulta en un efecto deleterio se llama dosis tóxica. Entonces, hay esos dos tipos de dosis. Ahora, ¿cómo se ha llegado a determinar esa dosis? Una que sea terapéutica y otra que sea tóxica. Esto se realiza como hemos hablado en el estudio del desarrollo de los fármacos. Ya ahora estamos pasando una pandemia y en este momento pues están desarrollando vacunas y están haciéndolo a full time, pero aún así tienen que seguir esos pasos de desarrollo los medicamentos, en el cual está determinar cuál es la dosis más efectiva y en la que haya menos efectos tóxicos del fármaco. Entonces, al llegar a esa dosis terapéutica, esa dosis efectiva, aparecen estas otras dosis intermedias. Una de ellas es la dosis letal, 50 o DL50 o dosis letal media. Es la dosis o cantidad de medicamento que se administra a una población de animales en la que con esa dosis muere el 50% de la población. Evidentemente, esta no se realiza en humanos, sino en animales, y es un parámetro útil para diseñar la dosis de medicamentos en humanos. Entonces, yo administro, usualmente se inicia con ratones, con cobayos, y si les administro a 2, por decirlo, y se muere 1, ya esa dosis se considera la dosis letal 50 o dosis letal media. ¿Ya? Entonces, esa está dentro de las primeras fases de determinar esa dosis cuando se hace estudio de un nuevo fármaco. A esa dosis ya no se puede usar ese medicamento. Existe otro término que se llama dosis tóxica 50 o dosis tóxica media o DT50. Se entiende como la cantidad de medicamento que ocasiona la aparición de efectos tóxicos. Ojo, la otra era la muerte. Aquí son efectos tóxicos en el 50% de los pacientes. Por ejemplo, en el 50% de los pacientes va a aparecer la erupción en la piel o va a aparecer una alteración hematológica. Depende del efecto tóxico. Para cada fármaco existe una dosis terapéutica máxima por encima de la cual aparecerán efectos tóxicos. Entonces, esa dosis tóxica media ya debe estar lo suficientemente alejada de la dosis terapéutica máxima, porque de lo contrario podemos provocar esos efectos tóxicos en los pacientes. Entonces, por eso es importante conocer, y allá en el estudio de desarrollo de los fármacos se determina ese efecto, esas dosis tóxicas. ¿Ya? Entonces, por decirle, a 100 miligramos se produce un efecto tóxico, entonces la dosis terapéutica máxima debe estar alejada de esos 100 miligramos, que es la dosis tóxica media. Dosis efectiva o dosis terapéutica media. Ya, en este caso es la dosis en la que se va a producir una respuesta terapéutica en el 50% de la población. Evidentemente, esto también es en animales inicialmente. Ya acá se administra y dependiendo de lo que estamos buscando, se puede dar esta dosis y es el punto de partida para desarrollar ya el intervalo o el margen terapéutico que vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, vamos a tener estos 3 tipos de dosis en el estudio. La DE50, que es la dosis terapéutica o la dosis efectiva media o 50, en la cual se espera que el 50% de los individuos alcance el efecto esperado. ¿Ya?
La dosis tóxica 60 o DT50 o dosis tóxica media es la dosis a la cual 50% de los individuos alcanza o manifiesta un efecto tóxico o efecto indiciado. Y la dosis letal media o DL50 o de dosis letal 50 es la dosis a la cual el 50% de los individuos, de los animales, fallece o muere por el medicamento. En base a estas dosis, ya se tiene lo que se llama el índice terapéutico. El índice terapéutico es la diferencia entre la dosis que causa un efecto tóxico y la que produce un efecto deseado. ¿Ya? Entonces es un margen, es un índice, y aquí lo vemos DT50 sobre DE o de dosis terapéutica 50. Ya es la relación en esas dosis. Esta relación en estas dosis va a determinar cuán seguro o cuánto margen yo tengo para usar el medicamento. Ya el índice terapéutico, por eso también se llama margen de seguridad. Ya índice terapéutico, margen de seguridad. Es un concepto que nos dice cuán seguro es un medicamento. Ya el intervalo entre esos dos, tóxica media y dosis efectiva media, es el intervalo en el que yo puedo usar el medicamento. Cuanto más pequeño sea el índice terapéutico, más peligroso es el medicamento, porque tengo menos rango de acción y puedo fácilmente producir un efecto tóxico. Pero si el margen es más largo, es más seguro. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene que tomar un medicamento cuya dosis tóxica media es 30 y su dosis terapéutica es 50, tengo 20 de margen, lo cual es muy corto. Entonces, si yo le doy 35, si le doy 55, pues no es mucho lo que le voy a cambiar, y con 55 ya puedo provocar que el paciente tenga síntomas, que tenga otras manifestaciones no beneficiosas. Entonces, eso hace que el índice terapéutico nos dé eso que se llama el margen de seguridad para usar un fármaco. Entonces, ese margen de seguridad, como les decía, es la diferencia entre la dosis tóxica y la dosis efectiva media. ¿Ya? Si es pequeño, el fármaco es muy peligroso, hay que usarlo con mucho cuidado. Pero si el margen es amplio, más grande, pues en realidad el fármaco es más seguro y yo puedo variar y puedo tener espacio a subir la dosis. Por ejemplo, fármacos que tienen un índice, un margen de seguridad muy corto es la morfina, ¿ya? Y entonces fácilmente yo puedo dar dosis superiores de morfina en el que van a aparecer efectos tóxicos, ¿ya? Diferentes para la morfina. Si fuera más amplio, como ocurre con fármacos como la penicilina, como los antibióticos, puedo no aumentar la dosis y estar lejos de la dosis que sea tóxica. Entonces, a eso se refiere el margen de seguridad o índice terapéutico. Este es otro concepto que se llama margen terapéutico, ¿ya? Que está desarrollado entre la concentración mínima efectiva o terapéutica, lo más bajo que yo puedo dar al paciente para tener un efecto beneficioso, y por el otro lado está lo más bajo que yo puedo dar al paciente antes de que me aparezcan efectos tóxicos. ¿Ya? Entonces, está muy relacionado a lo que es margen de seguridad o índice terapéutico, pero aquí en el margen terapéutico es las dosis en las que yo me tengo que manejar. En este margen terapéutico, la concentración plasmática de mi medicamento
va a estar lo suficientemente alta para que permita una duración del efecto adecuada. ¿Ya? Si baja de esa concentración mínima efectiva, ¿ya? Producto del tiempo que no administre la dosis, pues evidentemente vamos a tener que el fármaco ya no va a servir, ¿ya? Y si el paciente recibe una dosis mayor de la recomendada, aumenta esto, la concentración palmática va a estar máxima y puede dar efectos tóxicos. Entonces, este margen terapéutico, básicamente, estos dos intervalos me permiten tener una concentración plasmática ideal, estable y que el paciente pueda tener efecto terapéutico deseado. Dentro de lo que es terapéutico, porque hemos visto dosis tóxicas y dosis terapéuticas, dentro de lo que son dosis terapéuticas hay distintos tipos de dosis también. Depende cómo se administra. Tenemos, por ejemplo, la dosis diaria. Es la dosis que está recomendada para tomarla cada día, cada 24 horas. Estas pueden repartirse a veces en una sola toma o en varias. Eso va a depender del medicamento y de la enfermedad. Pueden ser cada 6, cada 8, cada 12 horas. La dosis óptima se refiere a la cantidad de fármaco eficaz, ¿ya? Eficaz para cada paciente, que resuelve el problema para el que ha sido indicado. A veces esa dosis óptima, que está dentro de un margen terapéutico, ya puede ser un poco distinta de un paciente a otro, ¿ya? Porque cada paciente es diferente, ya hay sistemas enzimáticos diferentes, entonces puede tener una cierta variación, pero obviamente hay que cuidar que esta dosis esté dentro del margen terapéutico. Dosis de inicio. Se llama dosis de inicio a la dosis con la que se empieza un tratamiento. Muchas veces es necesario iniciar con la dosis menor, sobre todo en tratamientos crónicos a largo plazo. Se inicia con dosis baja para ver cómo tolera el paciente la medicación y evitar la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios, ya que pueden ser molestos o que pueden tener reacciones en el paciente. Entonces, la dosis de inicio se refiere a eso, la dosis más baja de lo terapéutico que se da para iniciar un tratamiento a largo plazo. La dosis máxima es la cantidad de fármaco que se puede dar, ¿ya? Y que al que no hay que excederse porque ya pueden aparecer efectos tóxicos. Otra dosis es la que se llama la dosis de mantención. La dosis de mantención es la cantidad de fármaco o dosis que se administra en cantidad suficiente para reponer la que se ha eliminado en la dosis previa. ¿Ya? Entonces, de tal manera que el fármaco se mantenga estable a lo largo del tiempo en el plasma. Entonces, fármaco eliminado, fármaco repuesto. ¿Ya? Se mantiene estable a lo largo del tiempo. Esto es lo que habíamos hablado, ¿ya? Cada paciente va a tener una individualización de la dosis. La dosis del medicamento debe ser individualizada para cada paciente. Si bien hay un margen terapéutico en el que se tiene que usar, esta debe ser independiente para cada paciente. ¿Qué hay que considerar para calcularle la dosis al paciente? Como les decía, los límites recomendados, el margen terapéutico, los márgenes terapéuticos, las características propias del paciente, la edad, el peso, la enfermedad que tiene y las enfermedades asociadas y la gravedad de la enfermedad. Ya no es lo mismo un paciente con un cuadro grave que un paciente con un cuadro leve. Y si es diferente, si es niño o si es obeso, ¿ya? Tiene un sobrepeso, le voy a calcular en base a su peso, o a veces tengo que hacer un cálculo
utilizando otros parámetros como el índice de masa, la superficie corporal. Ya hay fármacos que se utilizan en lugar del peso, la superficie corporal, porque es sobre todo en fármacos de uso oncológico o otro tipo de medicamentos que la administración es más delicada. Entonces, para cada individuo debe personalizarse o individualizarse la cantidad de fármaco de acuerdo a estos parámetros. Por eso es que nos sirve que a mí me ha servido que tome una tabletita cada 8. Toma igual. No, puede que no sea lo mismo, ¿ya? Aunque tenga la misma enfermedad. Otro concepto que es importante es lo que se llama vida media. ¿Qué es la vida media? La vida media de un fármaco es el tiempo necesario que se toma un fármaco para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. Es decir, baje en la sangre, se elimine la mitad del fármaco, se pierda, se metabolice. ¿Ya? Entonces, la vida media de un fármaco es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. ¿Por qué es importante conocer la vida media? Es determinante porque nos va a decir la duración de acción después de una dosis. Si yo le doy 500 miligramos de paracetamol, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar ese paracetamol? ¿Ya? Y eso está determinado por su vida media. El tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio, que se llama eso. El estado de equilibrio es cuando el fármaco está en una concentración constante en la sangre. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a requerir para que eso pase? Y eso generalmente cuando tengo que tomar tratamiento por largo tiempo. Y en la vida media de un fármaco me va a servir para decir cada cuánto tengo que tomar, el intervalo y la cantidad de fármaco que tengo que tomar. Entonces, ¿cómo funciona esto de la vida media? Vamos a verlo. Entonces, tenemos un fármaco X que se administra, ¿ya? Entonces, se administra en una cantidad dada y se administra, llega a la concentración máxima, en esto, digamos, 10 miligramos por litro. Entonces, este fármaco tiene una vida media de 2 horas. Entonces, en la primera vida media baja la concentración a la mitad, a 5. ¿Ya? De ahí el paciente no toma otra dosis y en otras 2 horas vuelve a bajar a la mitad. Entonces, de 5 pasa a 2.5. De ahí el paciente no toma la dosis, pasan otras 2 horas y vuelve a bajar a la mitad. Entonces, ahora baja a 1.25. Y de ahí, en otras 2 horas, baja a 0.6, 0.4. ¿Ya? Hasta que prácticamente después de 0 ya, 0.6 ya prácticamente desaparece. Entonces, ¿qué significa esto? Que un fármaco que yo lo he administrado, tiempo 0, ha llegado a su concentración máxima a 10, ha desaparecido en el 95%, se ha eliminado por completo en ¿cuántas vidas medias? 1, 2, 3, 4. 4 vidas medias. ¿Ya? Entonces, un fármaco, cualquiera de estos, este es un concepto para cualquier fármaco, se va a eliminar o se va a metabolizar de la sangre en un 95%, prácticamente el 100%, en 4 vidas medias. ¿Me entienden? ¿Ya? Administro un fármaco, concentración máxima 10. El fármaco tiene una vida media de 2 horas. Entonces, la primera vida media, 2 horas, baja a la mitad. De 10 baja a 5.
De ahí pasa otras 2 horas, otra segunda vida media. De ese fármaco de 5 se reduce a 2.5. De ahí pasan otras 2 horas, ¿ya? Nuevamente se reduce. De 2.5 pasa a 1.25. De ahí nuevamente se reduce. Y de 1.25 pasa a 0.6. Ya prácticamente 0. Entonces, eso nos da idea que 4 vidas medias es el tiempo para que el fármaco se elimine casi por completo de la sangre. ¿Y qué ocurre? Lo contrario, ¿ya? Lo que se llama alcanzar el estado estable. Entonces, tengo el mismo fármaco. Ya, en este caso, tiene una vida media de 8 horas. Entonces, administro el fármaco. Ya, llega a una concentración de 10 cuando lo administro. La primera vida media, 8 horas, cae a 5. Pero el paciente recibe la orden de tomar cada 8 horas. Entonces, a las 8 horas el paciente es muy obediente y toma nuevamente la dosis. Entonces, el fármaco sube nuevamente. Ya, en este caso, aumenta su concentración y sube a 15. Pasan otras 8 horas y vuelve a bajar a la mitad, ya 7.5. Pero el paciente nuevamente toma otra dosis. Entonces el fármaco vuelve a elevarse, esta vez a 17.5. Pasan otras 8 horas y el fármaco vuelve a caer. Y el paciente nuevamente toma la dosis y de esta manera se vuelve a incrementar llegando hasta 20. Entonces, en regímenes que van manteniéndose y administrándose una dosis cada vida media, vamos a llegar a un momento en que el fármaco ya no va a ir incrementando en su concentración, sino se va a mantener estable. El paciente sigue tomando sus dosis ya cada 8 horas, pero el fármaco no va a subir más allá de un equilibrio. Ya encontró el estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio se alcanza luego de 1, 2, 3, 4 vidas medias. ¿De acuerdo? Es lo contrario a lo que hemos visto en la anterior. Se elimina en 4 vidas medias y alcanza su estado estable igual en 4 vidas medias. ¿Ya? Entonces ese es un concepto farmacocinético muy importante. Bien, con esto hemos terminado la clase de farmacocinética. Háganle caso al Dr. House y úsenlo. Todo este material está disponible en el Classroom con alguna bibliografía adicional. ¿Ya? Buenas tardes.